que en esta mañana la palabra que queremos compartirte se llama creciendo en el conocimiento. Los refranes, las frases, los hábitos revelan cuán viejo estamos para algunos, ¿no? Yo a veces me pasa hablando con mis hijos que seguimos haciendo chistes que no entienden y le tenés que explicar o algún dibujito o algún refrán o alguna frase porque ya algunos de nosotros nos quedamos, aunque parezca mentira, nos quedamos 30 años atrás y pretendemos que los chicos hoy lo entiendan, ¿no? No lo van a conocer, no lo van a entender. Algún día le vas a decir a tu hijo, yo vi jugar a Messi, y los chicos te van a decir, ¿quién es Messi? ¿No? Porque hoy para nosotros es algo presente, pero van pasando y van cambiando los jugadores, van cambiando los músicos, bueno, algunos más perduran, pero todo se va renovando y pasa también con la tecnología. Yo en esta mañana suelo buscar en el diccionario las definiciones, capaz que cuando íbamos al colegio, no sé si iba a buscar, le decíamos mataburro, ¿se acuerdan? Y no sé si íbamos a buscar un diccionario físico, pero yo tenía uno de inglés seguro, ¿vieron? Ese Larousse, no sé cómo se dice en francés, no hablo francés, así que uno así, pero buscábamos en el diccionario. Hoy ya no existe el diccionario, no existe la guía T. Yo tuve la posibilidad de estar esta semana en una convención, en una charla, y el hombre que arranca, el economista que arranca hablando dice, bueno, él nombra un programa que todos usábamos en algún momento los que trabajamos en computadora, que se llama Sky. Dice, muchachos, ya desapareció. Se creó hace 20 años y ayer cerró. Realmente la empresa había cerrado el día anterior. Hasta lo que es nuevo, cierra. Hasta lo que parece, ¿no? Y van cambiando. Y yo sigo buscando en la Real Academia Española como si fuera, ¿no? El otro día en el retiro de matrimonio vino Christopher Shaw y él buscó en la Real Academia Española y me sentí identificado. Claro, después lo vi y dije, bueno, yo también estoy grande. Estamos los dos grandes, me dije. Hoy los pibes, ¿dónde buscan? En ChatGPT, No sé si todos ya lo tienen instalado, hasta los grandes capaz. Yo todavía no. Hoy me lo voy a bajar, Hoy me voy a bajar ChatGPT, en español las siglas, ¿no? GPT, búsquelo. Hay un líder, yo no voy a decir quién, hay un líder que se atrevió a hacer el discipulado de evangelismo con ChatGPT, con cara dura. No quiso estudiar la Biblia, lo buscó por ChatGPT. No, mentira. Buscó perfeccionar, buscó mejorar. Es una herramienta válida más que tenemos el ChatGPT en estos tiempos. Y yo no sé dónde lo buscás o cómo lo buscás, pero en esta mañana este concepto que después quiero volver trae claridad sobre el mensaje de esta mañana, sobre lo que es el conocimiento. Porque hoy, con tanta tecnología, con tanta facilidad de acceso, esta palabra toma mucho que ver con el mensaje de esta mañana. Y la palabra en esta mañana es creciendo en el conocimiento. Yo no sé los que están ahí conectados en casa desde el Zoom, que Dios te bendiga. También puedes acompañar ahí con la lectura que vamos a compartir en la pantalla o buscar la Biblia para leer. Pero en esta mañana en casa o acá, o los que estén escuchando luego, que podamos salir bendecidos por abrir la palabra. Creciendo en el conocimiento es la palabra que hoy vamos a lanzar. Y decimos lanzar no por casualidad, lo decimos intencional. Porque lanzar, dice la palabra de Dios que el que predica la palabra es como un sembrador que va tirando semillas. Yo no sé cuántos les gusta el campo, cuántos tienen su huertita en su casa, cuántos siembran, pero qué lindo es cuando uno ve crecer una semilla. Pero muchas veces el que sabe de algo de esto, muchas veces las semillas o las plantas no crecen y quedan ahí. Bueno, la palabra de Dios dice que es igual. Vos lanzás. En esta mañana estamos lanzando la palabra. Y alguna de ellas dice que cae en el camino y que viene el pájaro y es como que se lleva la semilla, nunca dio fruto. Si yo tiro una semilla acá, por más que el piso, usted vea, mire el piso de un porcelanato italiano brillante en este momento, por más que vea un piso perfecto acá en esta mañana, capaz que alguna semilla puede crecer acá, pero no va a crecer ninguna planta en este piso por más que tenga un huequito firme, grande, porque cayó en algo que no dio lugar a crecer. Dice la palabra de Dios que también puede caer entre las piedras. Y bueno, cada uno debe tener su yuyito ahí en su casa o en algún lado. Mi hermana, pobrecilla, escuchar esto, la cargamos porque no lavaba el auto y hasta le crecían plantas en la puerta del auto. Literal. Le crecía un yuyito de si lava el auto, te crece una planta en la puerta del auto. Pero esa planta se moría rápido porque no tenía raíz. A veces pasa con la palabra de Dios lo mismo. A veces no crece porque cae en el camino, a veces no crece porque no tiene profundidad, porque no tiene tierra. Dice que a veces cae como entre espinos, ¿sí?
y dice la palabra de Dios que entre espinos es como que el espino, la cizaña termina tapando la verdadera planta y no tiene lugar para crecer hasta que no saques. Y dice la palabra de Dios que muchas veces eso es las preocupaciones, que muchas veces eso es la persecución, el afán de esta tierra. ¿Cuántos tomamos un café un domingo a la mañana? Aquí, a los nuevos que nos visitan, los invitamos a tomar un café. ¿Cuántas veces tomamos un café y vienen y reciben la palabra lanzada con alegría? Y a veces no dura ni el domingo, a veces dura hasta el lunes, a veces dura hasta el martes, pero solo la que cae en tierra buena dice que crece y da fruto. Y esa es la palabra que la tomamos, que la ponemos en práctica, que cambia hábitos, que cambia pensamientos, que comienza a afectar nuestro matrimonio. Che, Dios me habló hoy, yo tengo que cambiar esto. Y tu pareja lo ve, tus hijos lo ven, tu papá, tu mamá, tu hermano. Cuando comienza a dar fruto es cuando hay un cambio. Y de esto tiene que ver la palabra en esta mañana. Por eso decimos lanzamos, porque la idea no es que solamente dure estos minutos, porque sería como que caiga en el piso, sino que dé fruto en cada uno de nuestros corazones. Yo se lo pedí al Señor. Y la verdad que conocimiento, creo que todos sabemos lo que significa. Conocimiento dice que es la acción o el efecto de conocer, es entendimiento, es inteligencia, y en la palabra de Dios aparece de distintas formas. Depende de la traducción que uses, hasta tiene una traducción en Génesis 4:1, dice que Adán conoció a su mujer, y ahí la connotación de conocer es que tuvieron relaciones sexuales. Así que no vamos a hablar de crecer en este contexto, ¿sí? Eso lo dejamos para un retiro de matrimonio, lo dejamos para una charla de pareja. No, cuando decimos creciendo en conocimiento, no es en este concepto de la palabra que encontrás en la Biblia, de tener intimidad con tu pareja, aunque la podés encontrar en el Antiguo Testamento, este tipo de connotación. La verdadera palabra conocimiento que encontramos en la Biblia tiene que ver con lo que habitualmente entendemos que es más relacionado con la sabiduría, con la inteligencia y con el conocimiento. Y yo quiero en esta mañana compartirte unos pensamientos y ir de un extremo al otro, porque hay dos corrientes en este sentido. Yo me crié en una corriente y hoy estoy en otra corriente, pero yo veo virtudes y defectos en ambas corrientes y en esta mañana a través de la palabra de Dios quisiera compartirte. Mira, acompáñame en la lectura, por ejemplo, en Proverbios capítulo 3, del versículo 13 al 18. Te invito ahí que lo vamos a leer en la pantalla o buscarlo en la Biblia o en tu casa. Proverbios capítulo 3, del 13 al 18. Proverbios es un libro por excelencia que habla sobre la sabiduría y sobre todo los primeros capítulos, pero mira, lo leo rápido, acompáñame ahí Juanpi, o lo busca acá también por las dudas, así lo leemos todos juntos. Dame un segundito. Proverbios capítulo 3, a partir del versículo 13, a partir del versículo 13 al 18. Habla de la sabiduría, dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. No pareciera, ¿no? Pero dice la palabra de Dios que la sabiduría es mejor que la plata. Su fruto es más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Larguras de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son deleitosos, todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida, los que de ella echan mano, bienaventurados son los que la retienen. Creemos como iglesia y a través de la palabra de Dios que realmente es fundamental de que todos podamos adquirir conocimiento. Dicen los que saben, y no es algo nuestro, lo puedes leer en cualquier lado, que cada vez se lee menos. Dicen aquellos que saben que los empresarios exitosos, que aquellos que en el mundo secular triunfan son personas que leen mucho. Yo no sé cuál fue tu último libro que leíste. Y no te hablo de un libro cristiano, te hablo de un libro secular. Esto es una autocrítica también para mí. Cada vez se lee menos. Cada vez se lee menos, de toda índole. Por la tecnología, por vivir a 1000 por hora, por distintas maneras. Pero imagínate si en el baño en vez de agarrar el celular agarramos un libro. Si en el colectivo en vez de agarrar un celular agarramos un libro. Si cuando vamos en viaje... de distintas maneras, pero la lectura trae conocimiento y creemos como a través de la palabra de Dios que muchas personas fueron puestas en autoridad y fueron formadas en conocimiento.
Hermanos, queremos realmente y procuramos que nuestros hijos estudien. Esto de años atrás, de que el Evangelio, bueno, Cristo vuelve pronto ya, entonces no pienso en nada de esta tierra porque me voy a ir al cielo. Y no, nada que ver. Hay que estudiar, hay que prepararse. Si puedes estudiar, aprovechar el tiempo. Qué bueno que es poder ir a la facultad. La palabra de Dios habla sobre el conocimiento, habla sobre la sabiduría, que trae bendición, que trae... Qué bueno sería que todos podamos proponernos este domingo empezar a leer, empezar a buscar, porque nos bendice. Dice que Jesús crecía en sabiduría. El Señor Jesús también crecía en sabiduría y todos los líderes, José, Moisés, y empezó a buscar, y aún los discípulos que no tenían formación académica, a través del Espíritu Santo recibieron un conocimiento que les permitía sorprender a los demás. Los que estaban cerca se sorprendían. Y en aquella época no había ChatGPT, en aquella época no había un celular para repetir, en aquella época había la forma en la que se podía. Hoy vos y yo tenemos la posibilidad de leer. Hoy vos y yo tenemos la posibilidad de informarnos. Si no lo hacemos es porque no queremos. Así que la Biblia habla de importancia de adquirir conocimiento. Pero por sobre todas las cosas habla de la importancia del conocimiento de la palabra de Dios. Leí al principio, Roxana, el Salmo 119. Se escucha como un ruidito, ¿no? O sí, yo, ¿no? Pero, ¿ustedes igual se escuchan bien? Ah, perdón. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien atrás? Sí, perdón, ahí está. El Salmo 119 habla sobre la importancia de la palabra de Dios, habla sobre la riqueza de la palabra de Dios, y Roxana nos leyó un versículo: lámpara es a mis pies tu palabra. Cuán importante es leer la Biblia. Me encantó hace poquito que alguien nos dijo: yo no tengo Biblia, ¿me pueden regalar? Y regalamos. Si alguien no tiene Biblia en esta mañana, podemos regalarte una Biblia. No es fácil leer, queremos también ayudarte a leer la misma, pero qué bueno que es proponerse leer la Biblia, qué bueno que es proponerse leer un devocional que te ayude. Cada vez se lee menos. Esto es maravilloso, poder tener la Biblia acá hace más ágil todo, hace que el que esté en casa lo pueda leer, pero lo que no podemos perder es la costumbre de leer la Biblia. Yo ya acepté, yo soy de la vieja usanza, hablando del paso del tiempo, me llega más cuando leo papel. ¿Sí? Yo, si me mandás un PDF de 80 páginas y lo tengo que estudiar, yo necesito imprimirlo a la vieja usanza, subrayar o remarcar. A mí me gusta eso. El otro día en la empresa una chica tenía un cuaderno de estos que son como un ebook, que son virtuales, y ella tomaba nota, claro, y movía de página, pero era todo virtual, era un cuaderno como si fuera una tablet. Bueno, hoy yo sé que está todo... Uno de mis hijos estudia todo con celular, yo lo miro y lo quiero matar. Gracias a Dios aprueba, si no ya hubiera pasado a papel. Pero entiendo que se puede leer por virtualidad, entiendo que vos podés leer la Biblia con tu celular, como vos creas más conveniente, pero no nos engañemos, necesitamos leer la Biblia. Necesitamos adquirir conocimiento. Mirá, dice Oseas, capítulo 4, versículo 6. Aunque no lo creas, es un libro que está en la Biblia. Oseas capítulo 4, muchos quizá no lo conozcan. Oseas capítulo 4, dice el versículo 6. Y mirá qué fuerte este versículo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Fuerte palabra de parte de Dios. Mi pueblo fue destruido. Dice otra traducción: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Mira, cuando el Señor Jesús fue tentado en el desierto, encontramos que cada uno de los ataques de Satanás, el Señor respondió con palabra. Escrito está, escrito está. Instruye al niño en su camino, por eso tenemos la escuela dominical en esta mañana, y queremos mejorar todo porque queremos crecer como iglesia y queremos que todos los ministerios, por eso me encantó la capacitación de multimedia, y así con cada área. Y la escuela dominical, hoy hay un Zoom, queremos procurar que pueda desarrollarse, pero entendemos la importancia de que desde niño, aún desde chico, los chicos puedan, con sus etapas de desarrollos, en la parte en la cual ellos puedan entender, que puedan adquirir conocimiento. Es importante. Si vos no estás leyendo la Biblia, por más que vengas solamente el domingo, no te va a alcanzar. Y la palabra de Dios es clara.
Si vos no querés que tu vida, si vos no querés que tus proyectos perezcan, tenés que informarte, tenés que recibir conocimiento y tenemos que leer la Biblia. La iglesia propone, aquellos que están en los grupos de la iglesia de difusión, la lectura bíblica de un año. Hay gente que no sabe libros de la Biblia que existen y está bien. Si sos nuevo en las cosas del Señor está bien. Pero hay algunos que tienen 50 años de Biblia y nunca tocaron un libro de la Biblia. Qué bueno que podamos proponernos adquirir conocimiento. Ahora, yo quiero decirte en esta mañana que yo fui criado en una iglesia tradicional y es una virtud de la iglesia tradicional el estudio bíblico. La insistencia, creo que desde chicos todos somos discipulados, te enseñan a leer la Biblia a través de juegos, de competencias, de distintas maneras. Pero vos agarrás un chico, hablo en general, que se entienda, pero hablo de escuelas, no hablo de escuelas de formación. Cada uno tiene distintos perfiles, pero vos agarrás un típico chico o adolescente en general, en contexto del cual hoy vivimos, y tiene más formación bíblica que otros. Porque se sientan a buscar, porque se sientan a leer. Nosotros hay veces que hemos intentado... soy sincero, yo a veces me cuesta los miércoles poder tener el culto familiar y lo hacemos otro día, tengo que ser sincero, porque a veces estamos corriendo con Zoom o con cosas y lo pasamos de día. Pero cuando intentamos y hacemos el culto familiar, ellos compiten por quién llega mejor primero al versículo bíblico. Y a veces lo que era un motivo de encuentro de paz era de guerra, ¿no? Porque se pelean por quién llega primero al versículo bíblico. Yo sé que no es el objetivo, pero aún detrás de eso hay un niño tratando de saber dónde está el libro, saber lo que es un capítulo, saber lo que es un versículo, saber lo que es el Antiguo Testamento, saber lo que es... Todo eso está buenísimo y no tenemos que perderlo. Yo creo que hoy estamos en otro lugar que yo creo que a nosotros nos ha permitido crecer. Y esto es lo que quiero en parte compartirte en esta mañana, pero no podés crecer sin el conocimiento. Hay personas que en esto de todo rápido, todo ya, en esto de no leer, pretenden adelantar o con un atajo quemar etapas y creer que uno puede crecer espiritualmente sin Biblia. Y la verdad que en nuestro tiempo la palabra de Dios es una de las herramientas más poderosas. Nosotros creemos y hoy predicamos y creemos en que Dios da palabra profética, pero la palabra profética tiene que ser en el marco de la palabra de Dios. Y si no conoces la palabra de Dios, cualquiera viene y te dice Dios me dijo y vos vas a ir detrás de cualquier Dios me dijo. Tenés que conocer la palabra de Dios. Dios no se contradice, Dios no puede ir en contra de Él. Y cuando Dios te da una palabra profética y está en el marco de la palabra de Dios, entonces debes avanzar hacia tal sentido. Pero si está contra los principios de la palabra... Ahora, ¿cómo discernís eso? Estudiando la palabra de Dios. Así que yo quiero invitarte en esta mañana que entiendas la importancia de que estudies la palabra de Dios, pero en segundo lugar en esta mañana la importancia no solamente de conocer la palabra de Dios, sino de conocer al Dios de la palabra. Parece un trabalenguas, pero yo me crié en un lugar donde un montón de gente conocía la palabra de Dios. Aún hoy hay un montón de gente que conoce la palabra de Dios, pero no conoce al Dios de la palabra. ¿De qué te sirve el conocimiento? ¿De qué te sirve decir todos los libros de la Biblia de memoria? Quiero que mis hijos lo digan, pero si queda en un conocimiento intelectual, nada sirve. Yo quiero en esta mañana compartirte de esto. Si queda solamente en un conocimiento intelectual, no es lo que la palabra de Dios dice. Conocer a Dios no es simplemente tener conciencia de que hay algo sobrenatural que existe. Yo creo prácticamente que, salvo aquel que es realmente negador o ateo o no cree, pero en general, aún aquel que no va a una iglesia, la mayoría estadísticamente cree que hay una presencia divina o sobrenatural. Porque la creación es innegable. Dice que esta es la palabra escrita de Dios, pero la voz de Dios se ve antes que la Biblia existiera. Los cielos cuentan la gloria de Dios, un día emite, otro día palabra, y no hay palabra escrita, más aún su gloria recorre la tierra, dice la palabra de Dios. Y todos, o la gran mayoría entiende que hay alguien que creó esto,
los que pasan algún proceso con su cuerpo, los que, ahí la veo a Malena, ahí la veo a Silvina, los que tienen un bebé en su vientre. Y te pones a pensar los padres también, no solo las madres. Todo el proceso de formación de un bebé, los que son papás de nenes chiquitos que los ven crecer. Cuando vos te pones a pensar en el cuerpo, los médicos que tenemos acá en medio nuestro, cuando vos te pones a pensar en el funcionamiento del cuerpo, vos decís, che, esto es demasiado maravilloso para que alguno de nosotros lo podamos crear. Y en esta convención que estuve el jueves, habló un rabí, que supuestamente, entiendo que es así, es la máxima cabeza de los judíos en Argentina, y él, la verdad que, obviamente entendemos en el contexto, pero en el contexto de la charla dijo cosas maravillosas. Y él hablaba de esto, y él hablaba de que podamos pensar en el Dios creador, en el Dios sustentador, y yo creo que muchos en esta mañana seguramente tienen este conocimiento de creer que hay un Dios creador, de creer que hay un Dios, pero en la palabra, en la Biblia, conocer a Dios es mucho más profundo. Esto es como dice, y ahora lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Acompáñame en Primera de Samuel, Juanpi, capítulo 2, Primera de Samuel, capítulo 2, dice el versículo 12. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Te leo solo este versículo para no irnos con los tiempos, pero Elí era un sacerdote, como si yo te dijera un cura de hoy, un pastor de hoy, como si yo te dijera la autoridad espiritual en el pueblo de Dios de hoy, para que se entienda la figura, para que traerlo de forma práctica. Y los hijos de él eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Esto es como que yo te diga, perdona a mis hijos, a uno que está ahí, esto si lo traemos a hoy salvando las distancias, es como digo, bueno, los hijos de Hugo eran hijos pecadores y no tenían conocimiento de Dios. Mis hijos conocen a Dios, intelectualmente seguro. Ahora, espiritualmente es otra historia. Puede que en esta mañana vos tengas conocimiento de un Dios creador, de un Dios soberano, que tengas conocimiento intelectual de la historia, que tengas conocimiento intelectual de la Biblia, que puedas entender un montón de cosas y sepas de memoria, pero que vos tengas conocimiento de Dios es otra cosa. Dice ahí mismo en el versículo 17, ahí en Primera de Samuel 2, 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y sigue todo el capítulo, yo no te lo leo por amor al tiempo, pero léelo después. Personas que conocen, pero en realidad no conocen. Isaías 1.3, el Señor utiliza algunos ejemplos, dice en Isaías 1.3, acompáñame Juanpi ahí en la lectura, dice, mirá qué duro que es Dios, con ejemplos prácticos. Esto para un judío era bravo, pero esto también aplica a nosotros salvando la distancia. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y este principio a veces lo tenemos que traer a nuestra vida. Pensá en tu mascota te conoce, tu mascota sabe su casa, lo que come, dónde duerme, hasta conoce los horarios, conoce tu voz, conoce cuando estás bien, conoce cuando no, pero a veces nosotros no conocemos en ese vínculo, en esa relación, a Dios como nuestras mascotas nos conocen a nosotros. Esto es lo que dice este pasaje. Mira lo que dice Jeremías 8:7. Acompáñame ahí en la lectura. Jeremías capítulo 8, versículo 7. Dice la palabra de Dios también con animales. A mí me gustan los animales. Dice en Jeremías 8:7, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. Y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Mi pueblo no conoce el juicio del Señor. ¿Cómo puede ser que aún la creación, aún aquello que no tiene la capacidad de discernir como nosotros, pueda ser capaz de identificar los tiempos, de conocer, y nosotros que tenemos la posibilidad de leer, de estudiar, de adquirir conocimiento, no podamos
conocer a Dios, al Dios de la palabra. O sea, es que en realidad, cuando vos lo buscás, y ahora lo vamos a ver en la Biblia, en la palabra de Dios, conocer a Dios significa reconocer. Uno conoce a Dios cuando uno reconoce a Dios. Parece un trabalengua, pero aún la palabra, yo no sé si alguna vez la pensaste, pero es una palabra compuesta. Las primeras dos letras, y después conocer. Y es de nuevo, es otra vez, y lo otro es el conocimiento de lo que ya sabemos como definición. Cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros reconocemos ante Él, es cuando empezamos a conocer al Dios de la palabra. Mirá, ¿quién no reconoce a Dios? ¿Quién no conoce a Dios? El que decide continuar viviendo en su pecado. En esta mañana todos tenemos que tomar decisiones diarias y vos tenés que decidir si decidís construir tu vida en tu opinión, en tu conocimiento, en tu experiencia, en lo que heredaste de tu familia, o si querés construir tu vida en la persona de Dios, en su palabra, en el Señor Jesús. Hay renuncias que hay que tomar. Marcela y Juan, que están por ahí, han trabajado mucho con las renuncias. No alcanza con el conocimiento intelectual. No alcanza con hacer. No alcanza con saber. Conocer a Dios, conocer al Dios de la palabra, implica mucho más. Implica reconocer que yo lo necesito. Implica reconocer que debo renunciar. Y yo quiero en esta mañana, en estos minutos que quedan para compartirte 3 escalones de lo que significa crecer en conocimiento. Y el primero es ineludible. San Juan capítulo 17 dice en el versículo 3, acompáñame ahí en la Biblia, San Juan capítulo 17 dice en el versículo 3, y esta es la vida eterna. Mirá qué clara que es la palabra de Dios. Yo no sé vos qué crees que es la vida eterna o cómo alcanzar la vida eterna. Cuando pasemos de este mundo, ninguno de nosotros queremos pasar, pero en algún momento pasa. Cuando pases de este mundo, ¿a dónde va tu alma? Dice la palabra de Dios que los que tienen vida eterna son aquellos que han logrado conocer a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien es enviado. No es solamente un conocimiento, bueno, sí, yo sé que Jesús creció, yo sé que Jesús nació en un pesebre, celebro Navidad, celebro Pascua, trato de ir a la iglesia, coincido con los valores. Esta semana un alumno le dijo a Roxana en la escuela, charlando en una charla secular, a mí me gustan los valores cristianos, no soy cristiano, pero me gustan los valores. No alcanza. No podés en esta mañana decir que conocés a Dios solamente porque tenés conocimiento. El primer escalón para conocer a Dios es un conocimiento que se transforma en salvación, que produce salvación. Tenés que arrepentirte de tu pecado. A veces decimos, bueno, me arrepiento de mis pecados en general. Y el principal arrepentimiento es, Señor, yo te pido perdón porque hasta acá viví en mi voluntad, en mi opinión, y ahora entiendo de que vos sos el Dios creador, que me amás, que tenés un propósito para mi vida, y ahora cambio y comienzo a seguirte a vos. ¿Sabes que ese arrepentimiento es cambio de mentalidad? Es mucho más que un remordimiento, es mucho más que una sensación y que un momento. Es decir, iba para allá y ahora voy para allá, porque me arrepiento, porque me reconozco. En la primer forma, en esta mañana, el primer escalón para poder crecer es cuando nosotros conocemos a Dios para salvación. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviado. Yo te pregunto en esta mañana, ¿vos le pediste perdón al Señor Jesús por tus pecados? ¿Vos le entregaste tu corazón, tu vida? Si tenés duda, quizás sea la mañana para que lo puedas hacer. Pero no tengas dudas, cuando el Espíritu Santo sella tu vida, hay seguridad de salvación. No se compra, no se paga, es de gracia, es de amor. Cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, vos comenzás a darte cuenta que estás distinto,
Y hay mucho por crecer, hay mucho por caminar, pero hay algo que dice que Él da testimonio a nosotros de que somos hijos e hijas de Dios. Así que en esta mañana el primer escalón de crecimiento, de conocer a Dios, mucho más que lo intelectual, es que lo conozcas para salvación. Pero en segundo lugar, yo quiero decirte en esta mañana que es un conocimiento que produce libertad. Hemos cantado en esta mañana sobre esto. Acompáñame en Juan capítulo 8, del versículo 31 al versículo 36. Acompáñame, Juanpi, ahí. El primer escalón del crecer en conocimiento es para salvación. El segundo es crecer para libertad. Yo te pregunto en esta mañana, ¿te sentís libre? Porque eso revela cuánto conoces a Dios. Dijo el Señor Jesús, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. Fíjate que Él está dirigiendo una palabra a gente que cree. No le está hablando a gente que no cree. Esta palabra es para el creyente. Si vosotros permanecéis en mi palabra, palabra que hay que conocer, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice el versículo 32. Acompáñame, Juanpi, la lectura. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Conocés la verdad? Dice el versículo 33, seguimos ahí, Juanpi, gracias. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Vos capaz que en esta mañana me decís, yo soy libre, hago lo que quiero. Bueno, pero quizá no todavía viste en tu vida la esclavitud a un hábito, a un vicio, a un pensamiento. Hay gente que es esclava de sus pensamientos. Hay gente que es esclava a una adicción, al trabajo, a una relación de codependencia que no puede dejar. Hay gente que es esclava, lo vemos en Mano Fuerte, Brazo Extendido. Muchos han iniciado el grupo estos días y saben que hablamos de 5 tipos de abuso. Hay gente que es adicta a la sexualidad. Hay gente que es adicta a la pornografía, a la masturbación, y en esta sociedad tan sexualizada parece como una virtud una persona que es adicta al sexo, y una persona adicta no disfruta. Una persona adicta es un consumo compulsivo para generar, como dicen los médicos, dopamina, para poder dar hasta, si quieren, químicamente al cuerpo cierto disfrute. La adicción, sí, yo soy adicto al fútbol. Hermano, yo te quiero decir, ni siquiera adicto a Jesús. O sea, la palabra adicción no es una... Uno entiende el contexto a veces en el cual a veces uno dice las cosas, ¿no? No me estoy poniendo en legalista. Pero que se entienda el concepto, hay gente que en medio nuestro es adicta al trabajo, adicta a relaciones. Decís, tenés que dejar tal persona, no puedo. Adicta a relaciones que no le hacen bien, adictas y pone. Y han creído y tienen al Espíritu Santo en sus vidas, han confesado sus pecados, pero no hay libertad. No pueden dejar el cigarrillo. Hermano, hay gente que no es creyente, no tiene el Espíritu Santo y deja el cigarrillo. No puede dejar una droga, no puede dejar el alcohol, no puede dejar de ser violento, no puede dejar y pone el verbo que vos quieras. Pero conocer a Dios no es solamente para salvación, para conocimiento intelectual, sino que cuando conozcas la verdad vas a ser libre. Dice el versículo 34, Juanpi, que sigue ahí, acompáñame. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dice el versículo 35 en el que sigue, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Dice el versículo 36. Yo te invito, si lo leemos juntos, ¿me ayudás? Vamos todos juntos, ¿se animan? Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo leemos de vuelta más fuerte, vamos. Así que... Cuando conoces a Jesús, te hace libre. Muchos han sido formados con hábitos de cristiano, pero no son libres. No conocen la verdad. Hermanos, es un proceso, no te avergüences. Muchos de nosotros, yo me crié en el Evangelio
Y yo en muchos años de mi adolescencia fui adicto, tengo que reconocer de alguna manera, fui adicto a la pornografía, a la masturbación, cosas que me avergonzaban, que me generaban culpa. Y yo procuraba querer agradar y servir al Señor, pero también jugaba con el pecado en mi vida. Hoy yo estoy parado con libertad. Hermano, yo no soy santo en mis propios actos. Yo todos los días le pido al Señor que me lave los pies. Yo todos los días tengo que decidir vivir en santidad. Pero hay algo que te puedo asegurar, es que yo hoy no estoy adicto a ningún pecado. Y le pido al Señor, Señor, mostrame aún aquellos que no veo para poder tener santidad. Y yo hoy puedo dar testimonio de que se puede disfrutar de la vida sin ningún tipo de adicción, hermano. Ningún tipo de adicción, ni al trabajo, ni a una persona, ni a una emoción, ni a la sexualidad, ni a una sustancia. Vos podés disfrutar. Hay gente que cree, no, es mentira. Hay gente que dice, no, todo el mundo ve algún video pornográfico, todo el mundo recibe alguna imagen. No, hermano, eso es mentira. Se puede ser libre cuando conoces a Jesús, de la forma en la cual. Así que hay un primer escalón de crecimiento en la vida espiritual, que es conocer para salvación. Hay un segundo escalón de crecimiento, que es conocer la verdad. Dijo el Señor Jesús, yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. En un mundo relativo, Jesucristo es la verdad y lo declaramos con fe en esta mañana. Y el tercer escalón y el último que en esta mañana te quiero compartir es que hay un escalón de conocimientos que genera revelación. Acompáñame en la lectura en Primera de Corintios, que se me trabó el machete, me quise hacer el tecnológico. Le voy a decir la verdad, me olvidé la hoja impresa. Pero me quedó acá y ahora parezco un pibe con esto, pero no. Primera de Corintios capítulo 2, 3 versículos. Dice el versículo 10, Primera de Corintios, yo lo busco acá en la Biblia también. Primera de Corintios capítulo 2, dice el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Primera de Corintios 2.10, no Colosenses, Juanpi. Primera de Corintios 2.10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Gracias, ahí está. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice el versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahí nomás, Juan, el versículo 14, lo vuelvo a leer, Primera de Corintios 2.14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dice el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, yo quiero, este es un mensaje más para aquellos que tienen algunos años más en el Señor. Ya pasaste el escalón de conocer a Dios para salvación. Ya pasaste el escalón de conocer a Dios para libertad y viví la libertad. Pero no hay edad para parar de crecer. Hermanos mayores, María Rosa, Ana María, Paula, todos, Ana María acá también, todos, y aquellos que tenemos años de creyente, no hay edad para parar de crecer, no hay edad para parar de conocer. Cuando hablamos de revelación, el Espíritu Santo es quien revela. Vos podés saber toda la Biblia, vos podés aconsejar a todos, vos podés ser un gran impartidor de conocimiento, vos podés ser un gran predicador, vos podés tener, pero si no tenés revelación del Espíritu Santo, no conocés a Dios en mayor profundidad.
Porque el hombre natural no entiende las cosas de Dios. Porque hay gente que no entiende algunas de las cosas que hacemos. Porque yo hay cosas que, para que no parezca soberbio, porque yo hay cosas que no entiendo de otros, y muchas veces porque no lo estoy viendo a través del Espíritu Santo. Quizá en esta mañana a vos hay cosas que te parezcan legalistas. Quizá en esta mañana hay cosas que a vos te parezcan innecesarias. Puede ser que haya cosas que sí, pero créenos, hay muchas cosas que tienen que ver con algo espiritual, que capaz que en el lugar de donde vos hoy estás parado no lo podés ver. Pero otros que han crecido en el conocimiento, en la revelación del Espíritu Santo, ven más de los que otros ven. Crecer en el conocimiento no es solamente estudiar la Biblia. Crecer en el conocimiento no es solamente hacer el devocional. Crecer en el conocimiento no es solo venir a la iglesia, no es solamente que Jesús sea tu Salvador, no es solamente que no tengas una adicción. Crecer en el conocimiento es tener mayor revelación de parte de Dios. Y esto es para todos. Yo quiero invitar a los músicos que pasen en esta mañana, porque yo quiero en esta mañana invitarte a que cada uno pueda examinar en qué escalón tiene que crecer en conocimiento. Mira, tengo unos pasajes más mientras ellos van pasando. Acompáñame a Juanpi mientras ellos van pasando en 1 Corintios, capítulo 8, en el versículo 1. 1 Corintios 8, dice en el versículo 1, ahí estamos, bien. En cuanto a lo sacrificado, es otro contexto, pero vas a entender lo que quiero decirte. En cuanto a lo sacrificado, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Quédate con esta última frase del versículo. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Yo conocí un montón de gente con un montón de... Yo hoy no estoy parado en esta mañana, yo estoy parado acá como pastor por gracia. Yo aclaro por si alguien quizá necesite la aclaración. Yo no es que anhelé predicar todos los domingos. Lo disfruto, para mí es un privilegio, es un placer poder compartir la palabra de Dios. Yo he luchado al ver flyers de personas con versículos y con frases porque venía de una formación que cuando yo veía un flyer de una persona diciendo una frase, para mí eso era como soberbia, era engreimiento, era querer mostrarse. Y después cuando el Espíritu me reveló mucho, habrá gente que sí, pero hay mucha gente que lleva la palabra de Dios de esa forma. Y el Espíritu Santo te revela el motivo por el cual se comparten las cosas como se comparten. Quiero decirte en esta mañana que el conocimiento amanece. Yo no estoy en esta mañana parado acá en este lugar porque tengo un conocimiento. Sí, tengo más conocimiento que otros, sí, pero hay un montón que tiene un montón más que yo. A mí lo que yo creo que debo tener la credencial, en algún momento la tendremos algunos, la credencial del pastorado en el IET, los que estudian seminario. Pero a mí no me va a dar más o menos autoridad, sí, mayor o menor testimonio, yo coincido. Yo creo que un testimonio, un título, da testimonio, pero no es suficiente. Porque el conocimiento envanece. Mucha gente conoce la palabra de Dios, pero no conoce al Dios de la palabra. Mucha gente no ha llegado a conocer la libertad en esta magnitud, la revelación, poder discernir, poder escuchar la voz de Dios. El conocimiento envanece. Muchos filósofos, su vida es un desastre. Saben un montón, pueden hablar de historia, pueden hablar de la vida, pero su vida es un desastre. Porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Arranqué diciendo que es importante estudiar, arranqué diciendo que es importante leer, arranqué diciendo que es importante leer tanto libros seculares como libros espirituales. No estoy en contra de eso. Pero si vos creés que esa es tu fortaleza, si vos creés que eso tenés algo para vanagloriarte, mirá lo que dice Jeremías capítulo 9. Dice Jeremías capítulo 9, versículo 23 y versículo 24. Busco acá en la palabra. Jeremías 9, versículo 23 y 24. Dice en la palabra de Dios. ¿Lo tenemos ahí? Dice la palabra de Dios. No se alabe el sabio en su sabiduría.
¿Cuántos llegan a la iglesia con pergaminos? Esto es lo que yo hice en la hora del Señor. No te alabes en lo que sabes ni en lo que hiciste. El valiente en su valentía, no sabes lo que yo soy capaz de hacer. ¿Querés que te diga algo? Es relativo. El que tiene riquezas, no sabes la plata que yo tengo, los bienes que yo tengo, que bien nos vendrían para la iglesia, pero no importa. No haríamos feria del plato, pero no importa. Dios provee. Y esa es su forma, no la nuestra. Pero dice el Señor, ni el sabio, ni la valentía, ni el rico. Dice el versículo que sigue, en el 24. Dice ahí nomás, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Hermano, si tenés algo del cual gloriarte en conocer al Señor, gloriarte en conocer al Señor para salvación, gloriarte en conocer al Señor para libertad, gloriarte en conocer al Señor para revelación. Qué privilegio es poder recibir palabra de parte de Dios. Qué privilegio cuando vos estás aún en intimidad y estás haciendo un devocional y te arde el corazón. Y vos decís, che, esto es un momento espiritual. Y está el Espíritu Santo hablando, es un privilegio. Que está al alcance de todos. Podés vivir en una casa de 4 chapas y Dios te va a hablar. No es para ricos. Te pueden faltar un montón de cosas, pero Dios te puede usar. Cuando vos rendís tu corazón, no hay edad, no hay condición económica, no hay valentía. El único motivo que debemos anhelar es el entender y conocer a Jehová en todos los escalones. Qué bueno en esta mañana, qué bueno en esta mañana. Por eso yo en esta mañana quisiera invitarte a que puedas seguir pensando, porque vamos a cantar una canción en este momento. Pero ¿en qué estadio está de crecimiento tu vida? ¿Has conocido al Señor como tu Salvador? ¿Has conocido al Señor como tu libertador? Te bautizaste, servís, pero aún hoy estás en adicción. Yo te invito a que dejes de luchar y pidas ayuda. Hermanos, somos una iglesia de restauración. No nos gusta tapar, cubrimos, decimos pastoralmente, para acompañar el proceso de restauración. No, si le llego a decir al pastor que estoy mal en mis finanzas, si le llego a decir a mi líder que estoy mal con mi pareja, si le llego a decir mal que tengo un problema con mi hijo, si tengo un problema con mi mamá, y uno trata de ocultar porque uno no quiere perder o un servicio, o un lugar, o un prestigio, o algo que adquirió, hermano, lo único que haces es perder el tiempo. Lo único que haces es perder el tiempo. Esta es una iglesia de gracia, de misericordia, de amor. Lo único que queremos es que podamos vivir en plenitud, en libertad del Evangelio, este Dios que hemos conocido. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 8 en esta mañana. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Antes que cantemos esta hermosa canción. Dice, mira que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Tradiciones. ¿Es pecado estudiar filosofía? No. Pero tené cuidado. ¿Es pecado poder conocer, tener conocimiento? No, pero tené cuidado. Porque las tradiciones, porque las filosofías que no provienen de Dios procuran que caigamos y que nos detengamos. Tené cuidado. Mirá, dice Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1. Ya estoy terminando en esta mañana. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1 y versículo 7. Porque te hablé de los hijos de Elí, porque te mostré que ellos, aún siendo los hijos del sacerdote, no lo habían conocido. Pero junto a los hijos de Elí estaba Samuel, que era un hijo que había sido consagrado. Y mirá lo que dice el 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Los hijos no lo hacían otros. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Pero mira esto, dice que Samuel ministraba. En esta mañana muchos están sirviendo. El sonido, la alabanza, todos. Muchos estamos
sirviendo. Dice que Samuel ministraba, pero mira lo que dice el versículo 7. Ahí nomás, acompáñame, Juanpi, el versículo 7 de este mismo capítulo. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Hermanos, podemos hacer el 24 de mayo la mejor actividad. Podemos poner el mejor stand. Podemos recaudar los mejores fondos. Podemos hacer los mejores payasos. Pero si cada uno de nosotros no conoce al Señor, de nada sirve. Si personas a través de esta actividad no terminan conociendo a Dios para salvación, para libertad, para revelación, de nada sirve. Vos podés estar en esta mañana sirviendo acá en medio nuestro, ser una hija, un hijo de Dios y aún no conocer a Jehová. Samuel le pasaba eso, él ministraba, él buscaba con temor de Dios, pero aún no había discernido la voz de Jehová. No había recibido revelación. Cuando ese día empezó a escuchar a Dios, su vida comenzó a cambiar. Y Dios lo levanta en ese momento. Ayer orábamos con los pastores, orábamos con los diáconos, ayunamos de 9 a 2 de la tarde allí en Caseros y oramos por discernimiento espiritual. Señor, revela que tu Espíritu Santo se mueva en medio nuestro. Porque este lugar, o el que Dios disponga, si se llena, si viene más gente, si más gente conoce, es solo por obra del Espíritu Santo. Y necesitamos revelación, Señor, mostrarnos cómo debemos hacer tu obra, qué debemos hacer, que cada uno pueda recibir revelación en su casa, en su familia, en sus vínculos. Eso es conocer a Jehová, eso es crecer en conocimiento. Esa es la manera. Mirá, ChatGPT nos hizo creer que todos tenemos conocimiento. Porque te puede bajar un trabajo práctico, porque te puede bajar una monografía, porque puedes contestar cualquier pregunta, y eso es conocimiento intelectual. Vos podés poner a ChatGPT, lo ha hecho algún pastor que lo vi por ahí, cómo aceptar a Cristo en tu corazón, y ChatGPT te lo va a decir. Cómo servir a Dios, y ChatGPT te lo va a decir. Ahora, que eso sea una realidad en tu vida, hay un abismo. Que Dios hable a tu corazón, que vos puedas escuchar la voz, que vos puedas revelar, que puedas crecer, que en esta mañana todos podamos crecer. Yo te invito a que te puedas poner de pie en esta mañana.